Nefropatía túbulo-intersticial. La nefritis túbulo-intersticial aguda es una importante causa de insuficiencia renal aguda y cada vez es más frecuente por la mayor exposición a fármacos sin prescripción médica en la población en general. Puede darse principalmente por isquemia, toxicidad y en gran medida es inmunoalérgica. En la nefritis túbulo-intersticial isquémica, las causas son las mismas a la necrosis tubular aguda isquémica, como la hipovolemia por hemorragias, deshidrataciones severas en diarreas, vómitos o quemaduras graves, disfunción del gasto cardíaco en insuficiencia cardíaca, infarto agudo de miocardio, taponamiento pericárdico. También se puede dar por aparición de tercer espacio en peritonitis, pancreatitis, ascitis, también por vasodilatación en sepsis o por fármacos, entre los más importantes los AINES, IECAS, ARA2 y otros. La necrosis túbulo-intersticial tóxica se genera por depósitos endógenos o exógenos. Entre los endógenos, la mioglobina, cuando hay cuadros de rhabdomiólisis, también la bilirrubina en casos de colestasis, y la hemoglobina, cuando hay hemólisis en anemia falciforme. Entre los exógenos tóxicos, los más frecuentes son los antibióticos, como los aminoglucósidos, que pueden dañar toda la nefrona, pero sobre todo se depositan en el túbulo contorneo proximal. Otros conocidos como los betalactámicos, anfotericina B, quinolonas y sulfonamidas, también tienen un amplio rango de nefrotoxicidad. Los antivirales, como el aciclovir, generan cristalización intratubular y el indinavir, que genera cristaluria. El tenofovir genera, al igual que los aminoglucósidos, un daño en el túbulo contorneo proximal causante del síndrome de Fanconi. Otros fármacos antitumorales como el metotrexato y la ciclofosfamida, o químicos industriales como el etilenglicol, que pueden generar acidosis metabólica anion gap aumentado, y algunos metales como el plomo, el cobre y el mercurio. Por otro lado, la causa más importante de daño renal por hipersensibilidad se manifiesta en la nefritis túbulo-intersticial inmunoalérgica. El agente causal son fármacos independientemente de la dosis que se haya indicado. Los principales son los antibióticos y, en específico, el grupo de las penicilinas. Otros fármacos como los diuréticos, en especial los diuréticos tiacídicos y la furosemida, que es diurético de asa, y los AINES, que también con alta prevalencia presentan una nefritis túbulo-intersticial inmunológica. Otros menos conocidos, como el alopurinol, que es utilizado para reducir los niveles de ácido úrico en la enfermedad de la gota, y la cimetidina, que es un bloqueador de receptores H2. En este caso hay infiltrado de polimorfonucleares, predominantemente de eosinófilos, por lo que en las manifestaciones clínicas y laboratoriales hay eosinofilia, al punto de llegar a encontrarse grandes cantidades en orina. En la ecografía renal se verán riñones aumentados por el edema, que es propio de la inflamación, y las manifestaciones como hematuria, proteinuria en rango no nefrótico y piuria también son frecuentes. Además, lo más característico es la alergia clásica, acompañada de dolor lumbar, exantema, artralgias y malestar general. Todo esto inicia la segunda vez que se expone el paciente al fármaco. En líneas generales, el daño al túbulo y al intersticio renal genera la pérdida de sus funciones normales, de modo que hay insensibilidad a la acción de la aldosterona, lo cual impide la reabsorción de sodio que lleva a pérdida de volumen e hipotensión. Además, hay una menor excreción de potasio e hidrogeniones, que como consecuencia genera acidosis tubular tipo 1 y una orina alcalina. También favorecerá la pérdida de glucosa, aminoácidos, fósforo, bicarbonato y ácido úrico con orina poco concentrada, hipoosmolar y de baja densidad. Otra característica en la orina será la proteinuria de bajo peso molecular, que a diferencia de la proteinuria glomerular en las glomerulonefritis, son de alto peso molecular. Y el daño es tan inespecífico que con una biopsia muy pocas veces se realiza el diagnóstico. Sin embargo, en las veces que se requiera, lo que se va a encontrar es un infiltrado inflamatorio de polimorfonucleares y edema intersticial,
que en un cuarto de los casos puede terminar en fracaso renal agudo con síndrome tubular. La nefritis tubulointersticial crónica tiene características similares a la aguda, aunque con menor cantidad de síntomas. Se produce por distintas causas, pero principalmente por infecciones, tóxicos e infiltración. Otras causas con menor frecuencia se dan por reflujo, obstrucciones y esclerosis renal. La nefritis tubulointersticial crónica infecciosa se da generalmente por pielonefritis crónica y la nefropatía de los Balcanes y por hierbas chinas. En la pielonefritis crónica hay dos formas de presentación: la pielonefritis santo-granulomatosa y la malaclopaquia renal. En la primera forma, además de ser una pielonefritis crónica, se le suma la obstrucción incompleta por litiasis. Hay cambios en el parénquima renal por células espumosas con lípidos que pueden llegar al retroperitoneo, semejando una neoplasia renal. Debido a esto, lo más frecuente es la extirpación renal. Y en la segunda forma, la malaclopaquia renal, hay depósitos de macrófagos con bacterias calcificadas localizadas en la vejiga, por lo general, y el síntoma principal es infección del tracto urinario recurrente que puede afectar el parénquima, y por esto el tratamiento también consiste en la extirpación del riñón. En cuanto a la nefropatía de los Balcanes, tiene carácter endémico en países del este europeo, por donde fluye el río Danubio, y aquí se encuentra el ácido aristolóquico, que es un alcaloide encontrado en algunas bacterias, en algunas hierbas chinas que promueven el desarrollo de uroteliomas. La nefropatía tubulointersticial crónica tóxica en menor medida es causada por tóxicos endógenos, como el ácido úrico en la gota, hipocalemia crónica e hipercalcemia crónica, mientras que los tóxicos exógenos tienen mucha más prevalencia. Entre los más importantes, los analgésicos, que se presentan en consumidores crónicos de AINES, se expresan en necrosis de las papilas renales y es clásico el signo del anillo en la urografía intravenosa. Los daños por fármacos como los AINES pueden confundir con otras patologías como la nefritis tubulointersticial aguda inmunoalérgica, tóxica, fracaso renal agudo prerrenal y síndrome nefrótico por enfermedad de cambios mínimos, con más prevalencia. En el mismo sentido, otro tóxico como el litio, que es empleado como estabilizador del humor, puede causar síndrome nefrótico, acidosis tubular renal, incluso diabetes insípida nefrogénica y nefritis tubulointersticial crónica por litio. Los inmunosupresores como la ciclofosfamida, sirolimus y tacrolimus generan vasoconstricción y alinosis de las arterias glomerulares y fibrosis intersticial crónica por activación de los macrófagos que dañan el riñón. Otros fármacos que en menor medida causan daño pueden ser los inhibidores de la bomba de protones, quimioterápicos y radiación. Por otro lado, la nefritis tubulointersticial crónica por infiltración se debe a neoplasias, como linfomas, leucemias y mielomas, que generan infiltración tumoral. También se puede dar por enfermedades sistémicas, como la sarcoidosis, y otras causas menos frecuentes, como la nefritis tubulointersticial crónica por reflujo, debido al reflujo vésico-ureteral, que puede ser primaria, en la incompetencia valvular vésico-ureteral, o malformaciones como la ureterocele. Si es secundario, se debe a un aumento de la presión vesical, como en la vejiga neurogénica, o por obstrucción, por inflamación en cistitis, cálculos, y puede ser iatrogénico después de cirugía pielo-ureteral. En cuanto a la nefritis tubulointersticial crónica obstructiva, hay muchas causas, entre ellas la hipertrofia prostática y anomalías congénitas. Por último, la esclerosis renal, que es causa de cualquier nefropatía en fase terminal. En general, la nefropatía tubulointersticial crónica no se diagnostica hasta que se desarrolla insuficiencia renal terminal. La disfunción tubular es evidente por la orina poco o no concentrada, pérdida excesiva de sal, con hipotensión, orina alcalina y acidosis metabólica. Además hay piuria sin hematuria y los riñones son pequeños en la ecografía. Histológicamente presenta atrofia tubular y fibrosis intersticial. Conforme pasa el tiempo es más frecuente encontrar fibrosis glomerular, glomerulosclerosis e infiltración mononuclear. El tratamiento consiste en suspender el fármaco causante de la enfermedad. En algunos casos quizás sea de utilidad los corticoides e inmunosupresores.
además de valorar la posibilidad de diálisis.